Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el Evangelio según San Mateo. En su capítulo 15, versículo 29 al 37, es el Evangelio que se va a proclamar el día de mañana, 4 de diciembre del año en curso, año 2019, día miércoles. Este Evangelio es bastante diciente, bastante profundo. ¿Cómo no? Si es la palabra del Señor, como todo evangelio. Pero este tiene una característica bien interesante. Este evangelio de Mateo nos narra cómo, en este episodio de este evangelio de Mateo, nos narra cómo Jesús se compadecía de la gente, le dolía a la gente y empezaba a hacer milagros. ¿Qué dice el texto? Dice así: pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y glorificaron al Dios de Israel. Bien. Cuando se trata de leer y contextualizar bien esta palabra, muchas personas no lo hacen. De hecho, muchos predicadores, muchos sacerdotes no tocan estos textos como reales, sino que hacen como analogías. Entonces, aquí el texto dice que los ciegos veían, los lisiados caminaban, los mudos hablaban. Entonces empiezan los a tergiversar, a retorcer y a quitarle la realidad de milagros que hacía Cristo Jesús. Entonces decía, bueno, sí, que curaba a los ciegos, claro, pero lo que pasa es que el Señor quería que vieran más allá, que vieran su propia realidad. Eso es curar a los ciegos. Hay gente que ve, ¿no? Que ve físicamente, pero que a veces no ve claro su futuro, no ve claro su vida que actual, no ve con optimismo lo que él puede presentar. Ahí es donde está el milagro de Cristo Jesús. Jesucristo cómo entra en nuestro corazón y nos hace ver las posibilidades, nuestras potencialidades. Puede ser cierto eso, pero por ahí no es. ¿Por qué? Porque es que la palabra hay que leerla en conjunto. Dice así: de suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, porque si no, no se maravillaban. Usted no se da cuenta que hay gente que es demasiado tímida, introvertida, muy calladita, ¿no? Oiga, pero cuando conocen a Cristo Jesús, ¿cómo hablan? ¿Cómo lo glorifican? Ese es el milagro. No. Sí, se puede tomar como extender la situación, pero aquí es que el Señor hace milagros, prodigios. No retorzamos el texto. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque después de que curaba ciegos, hacía hablar al mudo, hacía caminar al tullido, por eso la gente se maravillaba, porque veían un hombre traído en una camilla y de pronto lo veían que cogía la camilla y se iba. Por eso quedaban maravillados. Nadie se va a maravillar porque un hombre está un poco compelido, introvertido, con depresión y su caminar es muy lento. Pero cuando encuentra al Señor, salta de contento y grita y lo ven corriendo y brincando. No, le traían a los enfermos, él se compadecía. Bien, ¿y por qué estoy diciendo esto? Vuelvo a repetir, porque después viene la parte que es la parte introductoria al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces la gente quedaba maravillada al ver que los ciegos caminaban, los mudos hablaban, etc. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dicen los discípulos: ¿cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Díceles Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pescados y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente a acomodarse en el suelo, tomó luego los 7 panes y los peces y dando gracias los partió e iba dándoselos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos, se saciaron y de los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Ahí
el milagro de la multiplicación de los panes y los peces que hoy en día lo quieren negar. Así como quieren negar que Jesucristo hizo caminar al tullido, como quieren negar que Jesucristo hizo hablar al mudo, como quieren negar que Jesucristo dio la vista al ciego, porque todo lo vuelven trizas, porque le quieren quitar a Jesús su realidad de Dios, porque un ser humano no hace ese tipo de cosas, y si las haces por el poder de Dios, porque los milagros se siguen haciendo dentro del cuerpo de la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo místico de Cristo y Jesucristo nos utiliza a nosotros para Él seguir haciendo su obra. Pero le quieren quitar esa realidad de Dios a Jesucristo y por eso entonces tergiversan todo y hacen unos malabares, la cosa más impresionante, para negar que Jesucristo multiplicó panes y peces. Bueno, no es que haya multiplicado panes y peces, lo que pasa es que usted sabe que en un ambiente primaveral, todo el mundo tan contento alrededor de Jesús, pues todo el mundo se pone muy contento y feliz y es un alborozo y una alegría, hombre, que vuelve uno generoso y uno empieza a sacar de sus mochilas, de sus bolsas, pues lo que uno trae por ahí, el menaje del camino. Y todos con esa alegría de compartir con el Señor, pues ahí cada uno comparte y todo el mundo se sacia. Pero es que eso no lo dice el texto. Así como no dice el texto que cuando hizo hablar un tullido, cuando hizo hablar un mudo, es porque la persona era tímida, introvertida, pero al ver a Jesucristo se llenó de gozo, de consuelo y empezó a hablar y a alabar al Señor, se le soltó la lengua. Eso no lo dice el texto, que podemos hacer una aplicación y extender el milagro a este tipo de realidades, sí, pero no, originalmente no es así. Jesucristo hacía milagros y por eso hay que leer bien el texto. Se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, no personas que están haciendo los cojos, lisiados, no personas que están haciendo los lisiados, ciegos, no personas que están haciendo los que no veían, mudos, no personas que se están haciendo los que no hablaban, no, eran personas con ese tipo de enfermedades, con ese tipo de dolencias, ¿no? Y Él los curó. ¿Y por qué los curó? Porque Jesucristo es Dios. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.